Capítulo 26. Últimos 4 meses de 2016. Volví a Coruña con energías renovadas, dispuesto a devolver los golpes con la única arma que siempre he respondido, con la palabra. Primero pensé en los niños, seguí viéndolos en el punto de encuentro. A mi abogado le había pedido que me sacara de aquel centro como fuera, no había podido lograrlo. Entonces, si él no había sido capaz de hacerlo, tendría que hacerlo yo. ¿Por qué no podía ver a mis hijos yendo allí 2 veces por semana? Sí, ya sé que era la única opción de verlos, pero para su infancia y para mi salud mental, lo mejor era que no estuvieran allí. Los informes que habían remitido hasta ahora al juzgado los técnicos del punto de encuentro no me parecía que reflejaran todos los juegos y actividades que realizábamos mis hijos y yo. Por eso, a partir de septiembre, después de cada visita, remitía un escrito resumiendo lo que había ocurrido en cada encuentro. Desde mi punto de vista, claro. Pero si jugábamos al parchís, dejaba constancia. Y si nos disfrazábamos por Halloween, hacía lo mismo, simplemente para que constara. Y ese escrito lo metía en el registro del punto de encuentro. Esto no les debía hacer mucha gracia a los técnicos. Parecía que no les gustara la libertad de expresión. Con estos escritos yo, deliberadamente, iba a tensar la cuerda. Iba a dejar negro sobre blanco todos los errores, todas las deficiencias y todos los fallos de aquel centro, e iba a quedar registrado. Volveré después a comentar sobre estos escritos, porque allá a finales de noviembre de 2016 dieron sus frutos. Otro flanco abierto al que tenía que responder era al señor González Bahamonde. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Miren, estos procesos, como ya dije, están pensados para responder con ira o con desesperación, y en ambos casos estás perdido. Yo no hice ni una cosa ni la otra. Dejé pasar 3 meses, lo medité mientras recorría Río por su maravilloso carril bici, y por fin ante el Cristo Redentor tomé la decisión de denunciar a este señor ante el Colegio de Psicólogos y querellarme contra él vía judicial. Sé que eso iba a tener un coste económico elevado para mí, pero no podía dejar sin respuesta aquellas insinuaciones de maltrato y abuso sexual contra mis hijos. Al menos, aunque no me dieran la razón ni el Colegio de Psicólogos ni los juzgados, quedaría para mis hijos por escrito mi punto de vista. Debía hacerlo, no tenía más opciones. Mi capacidad de endeudamiento por entonces estaba ya al límite. Una nueva vuelta de tuerca. No obstante, en septiembre de aquel 2016 comencé una nueva experiencia laboral en mi vida. Me había trasladado a un colegio en Sada, y su directora se encontraba en aquel momento sin equipo directivo. Me sugirió la jefatura de estudios, y yo antes tuve que relatarle en qué punto de mi proceso judicial me encontraba. No quería ocultarle nada, y ya que me iba a dar un puesto de confianza, tenía que abrirme y confiar en ella. Una vez me escuchó, me ofreció la jefatura, y fui jefe de estudios de ese colegio durante 2 cursos, con el consiguiente pequeño aumento de salario, que era para mí algo parecido a encontrar el dorado. Y me puse manos a la obra a echarle una mano a mi abogado con el tema de la denuncia ante el Colegio de Psicólogos de Galicia. Lo primero, descargarme de internet su código deontológico. Curioso que las profesiones importantes estén colegiadas, de médicos, de abogados, de psicólogos, de ingenieros, etc. Pero no existe en nuestro país un colegio de maestros. Busqué, como decía, su código deontológico y me encontré con el artículo 6. La profesión del psicólogo se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad y sinceridad para con los clientes. Desde mi punto de vista, el señor González Bahamonde había ultrajado todos y cada uno de esos principios. Y sí, yo era su cliente, pues cuando fui a su consulta emitió factura de 50 euros por hora para que me informara de mí. Seguí avanzando en aquel código y llegué al artículo 12. Especialmente en sus informes escritos, el psicólogo será sumamente cauto, prudente y crítico. Después de haber recibido el psicólogo a mi hijo H en su consulta los días 20 de enero y 3 de febrero de 2016, el señor González Bahamonde emitió un informe. En dicho informe se decía en el punto 4: la demanda principal de la terapia es reducir el malestar psicológico derivado de las presiones que ejerce el progenitor durante las visitas en el punto de encuentro. Bien, por un lado, este psicólogo nunca consultó a los técnicos del punto de encuentro.
La intervención en el punto de encuentro había empezado el 21 de enero. No sé entonces cómo el día 20 de enero de la terapia era por las presiones allá, si todavía no íbamos. Que no se puso en contacto el señor González Bahamonde con los técnicos lo dijo él mismo en el juicio, en el minuto 59, segundo 58, a pregunta de mi abogado Amancio, de si había contactado con los psicólogos del punto de encuentro, respondió: no, no llamé. Por otro lado, los psicólogos del juzgado dijeron en sala: H describe las visitas en el punto de encuentro como positivas y en las que disfruta jugando con su padre y que se lo pasa bien. Quedaba así demostrado que el psicólogo realizó un informe el 12 de febrero de 2016 carente de la ineludible rigurosidad al afirmar de esas presiones sin ser cauto ni prudente y sin espíritu crítico. Pero había más. Avanzando por aquel código deontológico, ya estaba por el artículo 13. Nunca el psicólogo realizará maniobras de captación encaminadas a que le sean confiados los casos de determinadas personas. En el juicio, una vez que el equipo del IMELGA propuso una intervención terapéutica para toda la familia, mi abogado Amancio le preguntó lo siguiente al señor González Bahamonde: ¿y usted, don Luis Francisco, estaría dispuesto a hacer ese seguimiento? ¿Podría profesionalmente, deontológicamente, por haber sido perito de parte hasta este momento? Este señor debió ver aquí un buen negocio, pues respondió raudo: por supuesto, sí podría. Y eso que añadió un minuto después: el padre, para mí, ha sido beligerante en alguna ocasión. Si yo tuviera que decir algo del padre, diría que es una persona beligerante. De un día reunidos en su consulta ya me descalifica como beligerante. Pero cuando huele negocio en forma de terapia, no le importa mediar con la familia. Poderoso caballero es don Dinero. Más artículos. A ver el 19. Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de intervención o tratamiento, queda reservado al uso de los psicólogos. El señor González Bahamonde no dudó en llevar al juicio un dibujo realizado por el menor de edad H, material que utiliza en el tratamiento, evaluación e intervención de H, que por entonces contaba con 6 años. El psicólogo mostró este material al juez y a todas las personas que estaban en la sala. Al ser un juicio abierto, allí se encontraban familiares, amigos y gente anónima que había entrado a ver el juicio en directo. Pues bien, ante todo ese público, Luis Francisco no dudó en mostrar el material obtenido en consulta, cuando debiera haber quedado el uso de este para los psicólogos y, en su caso, al juez y al Ministerio Fiscal. Estas imágenes bochornosas pueden verse en el vídeo del juicio a partir del minuto 26. Además, realizó una descripción sesgada del dibujo y ocultó a la sala que yo mismo le enseñé un dibujo que había hecho H de toda la familia, en la que dibuja a todos con un triángulo en la zona pública. Dibujo que, como ya comenté, me había proporcionado la tutora de mi hijo H y que el niño habría hecho en noviembre del 2015. Otro artículo más, y seguimos para bingo. El 23. El ejercicio de la psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de actividad. Si bien yo respeté al señor González Bahamonde como profesional de la psicología, y esto se puede ver en el exquisito trato que he tenido hacia él tanto en los emails como en su consulta, él obvió el principio de respeto recíproco en tanto a mi profesión respecta, que es la de maestro. Beligerante, autoritario, etc. son los adjetivos con los que me calificó este profesional sin apenas conocerme. No escuchó ni lo que tenía que decir yo como profesional de la educación, ni tampoco recogió en sus informes la opinión de otros profesionales como la tutora de H en el curso 2015-16, Mercedes Zambrano. Esta maestra me escribió un correo electrónico el 2 de febrero de 2016, donde decía lo siguiente: hablando de H, él me contó que os habíais visto en el punto de encuentro y que ese jueves también podríais veros. Tenías que ver su cara. Era una mezcla de nervios y felicidad cuando me lo contaba. H sigue estando bien. Su rendimiento sigue siendo muy bueno. Esta información de otra profesional, una maestra, se la suministré a don Luis Francisco en su consulta y él las omitió sistemáticamente, pues parecía que no encajaban con su diagnóstico y tratamiento. Otro artículo, el 25, que con algo rima. Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el psicólogo ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida,
los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de menores de edad, se hará saber a sus padres o tutores. En ningún momento el señor González Bamonde se dirigió a mí como padre de H. Según se puede extraer de su informe, el psicólogo delega su responsabilidad de informarme en la madre cuando escribe: se comunica a la madre que debe informar al padre acerca de la terapia que está siguiendo el hijo en nuestro centro. Y bien sabía el señor psicólogo que sobre el padre al que alude recaía una orden de alejamiento, como también sabía que la madre no se comunicaba conmigo, pues estaba prohibido judicialmente. H comenzó la terapia con don Luis Francisco el 20 de enero, un día antes de comenzar las visitas del punto de encuentro. De esto el psicólogo no me informó. Fue el 11 de febrero cuando mi hijo me hizo aquel comentario de que había ido a un sitio que un señor le hacía preguntas, y a partir de ahí sospeché que a H lo estaban llevando a terapia psicológica. Y por último, aunque hubo algún artículo más que vulneró en su actuación, el artículo 48. Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Entre lo que el señor González Bamonde reflejó en sus informes y lo que declaró en la sala judicial, media un abismo. En los informes nada dice sobre maltrato o agresiones sexuales. Nada. Fue lamentable y patético escuchar sus indagaciones sobre abuso sexual y sus hipótesis de maltrato a H. Me gustaría saber lo que pensó en aquel momento Alicia. Se lo dijo unos meses más tarde a mi amigo Nando, cuando sorpresivamente para él y para todos le llamó por teléfono. Le dijo la propia Alicia que sí, que el psicólogo se había pasado 4 pueblos. Me extraña entonces, Alicia, que no arremetieras contra este señor. No solo eso, sino que fue tu propuesta por escrito del profesional que se tenía que encargar de la terapia de mediación familiar. Sin comentarios, Alicia. Por concluir, aunque el señor González Bahamonde no vio nada, no encontró indicios, no reflejó nada en sus informes sobre maltrato o abuso sexual, a pesar de todo eso, se dedicó a especular sin llegar a afirmar nada en sede judicial. Un espectáculo bochornoso, al que tuvo que asistir, entre otras personas, mi madre. Bochornoso y muy poco profesional. Y en esto consistió, básicamente, mi denuncia al Colegio de Psicólogos. No les voy a poner aquí la respuesta, porque los numerosos folios que respondió la comisión se resumen con un ¿dónde vas? Manzanas traigo. Un ejercicio de imaginación y creatividad para justificar lo injustificable, sin entrar a valorar las cuestiones concretas a las que me refería. Denuncia, por tanto, al cubo de la basura. Aquí no ha pasado nada, circulen. Y en los juzgados, más de lo mismo. Resumido, las manzanas que trae el Colegio de Psicólogos son estupendas. Diríamos que son de la variedad Golden, ecológicas, con un sabor y una textura en boca prodigiosas. Si no fuera porque detrás de todo esto se encontraba un niño menor de 6 años, inocente y ajeno a aquel circo, la verdad es que todo sería muy gracioso. Pero desgraciadamente esto salpicaba a la infancia de H, aunque no le borraba su sonrisa, al menos cuando a mi lado se encontraba. De todos modos, por mi parte, daba por zanjado el tema del señor González Bahamonde. Más no se podía hacer. Usar la violencia no estaba en mis planes. Espero que algún día este señor pueda leer este libro y dirigirse al Colegio de Psicólogos para renunciar a su puesto. A mucho aspiro, se ve que no aprendo. Una persona que fue capaz de soltar aquello en el juicio es una persona que anda a falta de conciencia y de remordimientos. Finiquitado el tema, me puse a tope con el tema del punto de encuentro. Pero antes había de suceder algo en mi entorno que iba a tener para mí un gran impacto. Como conté, aquel verano había pasado unos días en las Rías Baixas con mis amigos Javi y Chris. Ella estaba embarazada y todo se iba a complicar allá por el 7º mes de gestación. De repente, el bebé había dejado de crecer durante un mes y había hecho saltar las alarmas de los médicos. El 17 de octubre nacía en La Paz un niño, un ángel. Decir que este niño, que todavía no ha pronunciado una palabra en sus 2 años de vida, ha sido para mí uno de mis mejores maestros, una auténtica inspiración. Yago nació pesando 725 gramos. Por ello fue directo a una incubadora en la que pasó más de un año. Múltiples enfermedades, operaciones, infecciones, pero aquel niño luchaba por aferrarse a la vida, con toda la fuerza del mundo. Detrás de él, empujándole, sus padres.
y detrás de ellos toda su familia. Y al lado, como podíamos, como sabíamos, todos sus amigos, que son ahora cientos. A Yago, finalmente, entre otras muchas adversidades, se le diagnosticó con artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad rara con un cuadro complejo de peculiaridades. Esto sí son los verdaderos problemas de la vida. Lo mío, mi experiencia, podía pasar a un segundo, tercer, cuarto plano. Cómo envidiaba a Javi y a Chris, luchando juntos por sacar adelante a su hijo y a otros dos más. Miraba mi situación y me entristecía. Mis hijos, sanos, pero castigados a estar en un punto de encuentro. Eran dos situaciones diametralmente opuestas, y a mí, como padre, me dolía. El pequeño Yago, que seguía nadando y nunca lo dejó de hacer, me mandaba un mensaje. Lucha por lo que crees, aférrate a la vida. La vida no es fácil, mírame a mí, pero aquí sigo, dándolo todo. Yago acaba de celebrar su segundo cumpleaños. De regalo le trajeron una nueva operación, que no será la última, pero él ahí sigue y ya esboza una sonrisa. Y el día antes de operarse bailaba al son de un reggaetón con una alegría contagiosa. Yago, eres mi héroe, eres resiliencia pura y dura. En un mundo lleno de malos y de corruptos, apareciste en mi vida para mandarme un mensaje claro. La vida, a pesar de todo, es una experiencia maravillosa. Y tú, pequeño, un auténtico milagro. Sueño el día en que mis pequeños H y CC conocen a este niño y juegan con él. Estoy segura que algún día se hará realidad. Pienso que todo aquello me impactó muchísimo e hizo que sacara toda la rabia que tenía dentro. Había recibido un nuevo informe de los técnicos del punto de encuentro, que debían mandar cada mes según lo establecido por el juez, pero que en la práctica realizaban cada 3 meses. El informe, desde mi punto de vista, no reflejaba lo que yo pensaba que estaba pasando allí. Por ello, canalicé toda mi rabia y mi ira en forma de escrito, que registré el 10 de noviembre de 2016 en el punto de encuentro. Reproduzco aquí los fragmentos más importantes de aquel escrito, a todas luces fundamental para lo que pasó después. Decir que los informes anteriores no iban en contra mía. No se decía en ningún lado que yo fuera un peligro para mis hijos. Pero aquel escrito, donde yo atacaba la labor de los técnicos del punto de encuentro, iba a cambiar su visión. Decía lo siguiente. A Coruña, 10 de noviembre de 2016. Al equipo del punto de encuentro familiar. Dadas las múltiples imprecisiones en vuestro informe, así como omisiones graves que no reflejáis en vuestro informe, me veo en la obligación de escribiros y detallaros todos estos aspectos. Asimismo, me encantaría que se lo enviarais al juez, para que él tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Como bien me dijisteis cuando entré, vosotros sois los ojos del juez. Con vuestros informes dejáis a su señoría ciego, pues no describís en ningún momento cómo son las visitas ni todos los juegos que se hacen. Como sabéis, desde el pasado 15 de septiembre estoy entregando en el registro del punto de encuentro familiar, PEF, todas mis demandas y puntualizaciones. 1. Lo más flagrante es la omisión de cómo se están desarrollando las visitas que supervisáis. En las 9 visitas de septiembre me he dedicado en exclusiva a jugar, jugar y jugar con los menores. Vosotros, ya no me queda duda de vuestra intencionalidad, no reflejáis ningún juego que yo realizo con mis hijos. Lo despacháis en el primer párrafo del informe con un dinamismo y variedad en las actividades desarrolladas. Os corrijo a vuestra imprecisión. No son actividades, son juegos, y sois conscientes de ello. Esta tergiversación de la realidad, a los únicos que les hace daño es a mis hijos. Estaría muy bien que su señoría supiese que a lo único que me dedico es a jugar con mis hijos cuando estoy con ellos, como así supervisáis cada día. Entre esos juegos, en este mes de septiembre, se podrían citar los siguientes, según escribí en el diario que he ido registrando en el punto de encuentro. PlayStation, cartas 1, fútbol, rebumbio, las cosquillas y aplastar a papá, leer cuentos y teatralizarlos, tragabolas, hundir la flota, los clics de Playmobil, Lince, Monopoly y a las carreras por el pez. Es curioso, o más bien lamentable, que no aparezca ninguna referencia a estos juegos a los que jugamos juntos. Es todavía más increíble cuando ha sido siempre una recomendación por parte de los técnicos del PEF que me dedique a jugar. Entonces, ¿a qué se debe esta consciente omisión?
Desde mi punto de vista, obedece a un no querer reflejar lo que está verdaderamente ocurriendo en las visitas durante este mes de septiembre, en el que no ha ocurrido durante las visitas el más mínimo incidente. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero lo que tengo claro y queda patente es que los técnicos no muestran la imparcialidad y la neutralidad que se os presupone como principios de actuación, según el artículo 5, apartados C y D de vuestro decreto por el cual estáis regulados. Esta actitud va en detrimento de mis hijos y de su infancia. 2. Como objetivo fundamental de los puntos de encuentro familiar, se establece en el decreto 96/2014 en el artículo 4, apartado C, lo siguiente. Es objetivo procurar la seguridad de los menores durante el cumplimiento del régimen de visitas. Como bien saben los técnicos del PEF, se está dando una situación que yo considero anómala y de la que ya informé y registré el pasado 29 de septiembre. La situación es que a menudo compartimos espacios y tiempos con personas que son presidiarias. Llegan al centro desde la prisión de Teixeiro custodiados por una pareja de la Guardia Civil y llegan esposados. En la puerta hacen el intercambio con 2 agentes de la Policía Nacional. Dicha policía se queda durante la visita del reo a sus hijos en el hall de entrada. Nosotros, que nos solemos poner en la sala del fondo y que debe estar a 20 metros de la policía, vemos como el presidiario entra en nuestra sala, conversa con los niños, etc. Esto supone un riesgo para la seguridad de mis hijos, pues supongo que si no fueran peligrosos para la sociedad, no estarían en todo momento custodiados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni llegarían esposados al centro. Dada su potencial peligrosidad, con el fin supremo de que como padre tengo que proteger a mis hijos, quiero denunciar esta situación y que se tomen las medidas oportunas para que no tengamos que coincidir con sujetos que son un peligro potencial, real y evidente para mis hijos. Comentar también que el denominado punto de encuentro familiar tiene todos los ingredientes para considerarse un centro penitenciario o incluso peor, unos horarios estrictos de visita, calculados casi al segundo, una falta de libertad de movimientos en el PEF, el cual no tiene espacios al aire libre, como sí tienen las prisiones, una falta de libertad de acción, pues ya se me ha repetido lo que no debería hacer y que no hago, limitándome a jugar con mis hijos, y estoy feliz por ello. En los vis-a-vis de las prisiones, los reos pueden reunirse con su familia o amigos en un espacio privado. Aquí no es así. Las puertas están abiertas para que en todo momento estemos supervisados. Otras personas usuarias del PEF pueden entrar y entran mientras estamos en alguna de las dependencias. Cogen juguetes de mis hijos y nos limitan nuestra intimidad. No creo que exista en la ciudad de A Coruña un espacio donde se restrinja tanto la libertad de inocentes, pues como bien saben los técnicos del PEF, no estoy cumpliendo ningún tipo de condena, ni he sido declarado culpable de absolutamente nada. Y obviamente mis hijos menores de edad y usuarios del PEF son inocentes también. Si lo que en un primer momento su señoría impuso por cautela a la espera de un estudio psicológico, ahora, y desoyendo a los técnicos del INELGA que le recomendaron que pudiera comenzar a salir a la calle con mis hijos y normalizar su situación, ahora continuamos después de 9 meses bajo la supervisión de los técnicos del PEF. Es también algo que nadie comprende el que yo, que soy funcionario de la administración pública y que trabajo en un colegio como jefe de estudios y que soy responsable de la convivencia del centro educativo, es incomprensible que el sistema que delega en mí la convivencia de cerca de 300 niños y niñas es ese mismo sistema el que no me permite educar a mis propios hijos. Una contradicción mayúscula que debería hacer reflexionar a todos los que está imponiendo esta injusticia, de la que son víctimas 2 menores de edad. Es curioso como en el informe de los técnicos se dice su profesión, evitando conscientemente decir que soy maestro y jefe de estudios en un centro público. 3. Es curiosísima la imparcialidad de los técnicos del PEF ante la siguiente situación que voy a pasar a describir. Escriben los técnicos en su informe del 7 de octubre. La madre sigue señalándonos su preocupación por el contenido de las llamadas telefónicas. Reflejan siempre los técnicos el punto de vista de la madre sobre las llamadas telefónicas en todos sus informes. ¿Y la postura del padre sobre estas llamadas dónde queda reflejada? En ningún sitio. La omiten conscientemente, saltándose los objetivos de imparcialidad y neutralidad. Donde debieran ser los técnicos rigurosos y recoger los distintos puntos de vista que puedan tener tanto el padre como la madre sobre el mismo hecho, solo recogen la visión de la madre, obviando mi punto de vista
y no reflejándolo en su informe. Mi postura, como les he repetido hasta la saciedad, por escrito y dándose entrada en registro de dichos escritos, es la siguiente. Quiero seguir insistiendo al PEF de lo perjudicial que es para mis hijos H y CC, según mi consideración, que la madre grabe las llamadas cuando hablan conmigo, cuando es sabido que el hecho de grabarlas es anticonstitucional, pues según el artículo 18 de nuestra querida Constitución española, se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Como bien sabemos todos, no existe resolución judicial que permita a la madre grabar estas conversaciones. Se podría pensar que en algunas de las cientos de llamadas que he realizado he cometido algún delito, pero esto ya me lo hubiera indicado el juez. Se me ha dicho que mi actitud no es la adecuada en alguna frase sacada de contexto, algo en lo que no estoy de acuerdo. Por ello he pedido una y otra vez a los técnicos del PEF que medien para que la madre deje de grabar las llamadas. Me gustaría que este aspecto de la vida de mis hijos se normalizara, pues el mayor se siente coartado y controlado a la hora de contarme sus cosas de niños. Es otro elemento más donde se cristaliza el síndrome de alienación parental que están sufriendo mis hijos, en especial el mayor, pues es más vulnerable al ser más consciente de la situación. Por otro lado, indicar que el contenido de estas llamadas está siendo manipulado. Hay cortes en los audios que la madre presentó a su señoría. Es fácil de comprobar si se compara la duración de las llamadas, según marcan las operadoras en las facturas, con la duración de las grabaciones que presenta la madre en el juzgado. Pues bien, toda mi visión sobre este tema es ignorada y obviada por los técnicos del PEF en sus informes. Yo considero esta omisión como malintencionada y ellos refieren que este es un asunto judicial. Es curioso, parece como si sus informes no fueran asunto judicial. Quiero reflejar la gravedad de esta omisión, porque las víctimas de esta actitud de los técnicos del PEF son los menores inocentes H y CC. 4. Se omite también mi reflexión tantas veces hecha al PEF y que considero fundamental de la postura errática de la madre con respecto a sus hijos. Ante su actitud errática se encuentra mi postura firme. Desde el comienzo del proceso de separación hasta el día de hoy he solicitado siempre el mismo régimen, la custodia compartida. Considero mi posición coherente, a pesar de lo complejo del proceso y de todas las mentiras a las que me he tenido que enfrentar. Y considero que la actitud de la madre perjudica a los menores. Esta actitud se ve también con todos los cambios a los que ha sometido, sin ni siquiera preguntarme, a los niños. Los ha apuntado y desapuntado en tan poco espacio de tiempo como es el de un año de un sinfín de actividades. Destacar cómo los borró del tenis, los apuntó y desapuntó de natación, los quitó del comedor escolar, donde asistían a mediodía a 5 actividades complementarias, etc. Estas reflexiones que les hago una y otra vez a los técnicos del PEF no son recogidas en sus informes, se omiten sistemáticamente, no llegándole al juez nada más que una versión muy sesgada de lo que realmente está sucediendo aquí. 5. Por último, y más importante, algo que se omite en el informe es mi solicitud de una copia, que no se me ha facilitado, del Programa Psicosocioeducativo Individualizado de Intervención con la Familia y los Menores, que tenga como objeto final conseguir la normalización de las relaciones familiares, que según el decreto que regula los puntos de encuentro, se dice que se tendrá que llevar a cabo. Me asombra que, habiéndolo pedido hace un mes por registro, no se me facilite dicho programa, sospechando la inexistencia de él. Nada más. Reciban los miembros del PEF un afectuoso saludo, José. Como ven, un escrito incendiario. Verdades como puños, sí, pero el tono duro no es para menos. Yo no aguantaba que mis hijos tuvieran que estar más tiempo en esa situación. Tengo mis dudas de que dicho escrito fuera enviado al juez. Quizá, si está leyendo estas líneas, su señoría comprenda mejor cómo tan solo 15 días después los técnicos propusieran que se suspendieran provisionalmente las visitas. La Xunta de Galicia aceptó la propuesta de suspensión provisional y hasta el día de hoy, casi 2 años después, no se ha revisado dicha suspensión provisional.
habrían de despacharse los técnicos del punto de encuentro en el juicio penal en febrero de 2018, contradiciéndose en lo que dijeron en sede judicial con sus propios informes de los primeros 10 meses de actuación. Y es que yo puse en entredicho la labor de estos señores, y sus supuestas negligencias pueden llegar a costar vidas. Sobre esto último les contaré la historia de un niño coruñés. Lo haré con el máximo respeto porque sé que hay una madre que todavía llora su pérdida. De todos modos, todo lo que sé lo he aprendido de los periódicos, en concreto de las noticias publicadas en La Voz de Galicia. Pongamos que ese niño tenía 10 años. Sus padres estaban divorciados. El padre llevaba 5 años en un punto de encuentro. En la primavera de 2017, el padre podía ir a recoger al punto de encuentro a su hijo los fines de semana alternos, sin nadie que le tuviera que acompañar. Las entregas y recogidas eran en el punto de encuentro, para que estuviera con su hijo de viernes a domingo. Por mi parte, déjenme que ponga en duda de que ese señor tuviera un programa psicosocioeducativo, que era obligado tenerlo para toda actuación que se desenvolviera dentro de las instalaciones del punto de encuentro. Porque de existir, supongo que habrían reflejado las 7 enfermedades psiquiátricas del padre, incluidas esquizofrenia y trastorno bipolar. Estos datos los aportó el propio letrado del padre en el juicio de septiembre de 2018. No solo eso, sino que este padre había solicitado la suspensión de visitas, siempre según lo publicado en prensa. Pues bien, a este señor con trastornos psiquiátricos le dejaban solo con su hijo durante 48 horas. Y a mí, que me dedico a cuidar niños, que tengo todos los informes psicológicos perfectos, me echaban como a un perro del punto de encuentro. Desgraciadamente, ese niño no fue devuelto por su padre el domingo 7 de mayo de 2017, Día de la Madre, al punto de encuentro. Lo llevó a un bosque y, supuestamente, le atizó con una pala hasta dejarlo sin vida para después semienterrarle. Por supuesto, este señor es un asesino. Será la justicia la que decida qué hacer con este hombre. Ese señor deberá estar en un sanatorio psiquiátrico hasta que la parca le venga a buscar, o bien pudrirse en la cárcel. No hay muchas más opciones. Pero en las celdas de al lado deberían estar los técnicos del punto de encuentro. Por supuesto, negligencias en el desempeño de su labor. Al menos unos años, para que reflexionaran que sus errores en el desempeño de su labor acabó con un niño 3 metros bajo tierra. Y me acuerdo ahora de la directora del punto de encuentro. Era una mujer que teledirigía el centro. En los 10 meses que allí estuve, jamás la vi aparecer. Solo fue cuando me suspendieron las visitas con mis hijos, que pude hablar con ellas en las oficinas centrales de Coruña, que dispone la fundación que había ganado el concurso para gestionar el punto de encuentro. Por suerte, no sé qué debió ocurrir, esta mujer fue retirada de un puesto de gran responsabilidad. Y así acababa mi año 2016. Alguna sorpresa más me tendría que dar todavía. La primera sorpresa buena vino de parte del juez. Cuando se enteró de que me habían suspendido las visitas, estableció por escrito que se llevaran a cabo las terapias de mediación familiar, al menos entre mis hijos y yo. Y para la madre Alicia dejaba una recomendación por escrito de que asistiera a dicha terapia, por el bien de sus hijos. Nos pidió el juez que propusiéramos un psicólogo que llevara la mediación. Por parte de Alicia, se propuso a mi querido señor González Bahamonde, a lo que me negué exponiendo que le había presentado una querella. Se me escuchó y este señor ya no volvería a aparecer en mi vida. Por mi parte, aporté un escrito de los técnicos del punto de encuentro, que me habían facilitado allá por el mes de junio el nombre de un psicólogo experto en mediación familiar. Su nombre, Jordi Rubalcaba. Trabajaba no para la fundación, pero sí dentro del paraguas que le ofrecía. Era, al fin y al cabo, mi hombre. Me presenté a una primera terapia, yo solo en diciembre de 2016. Como le comenté en infinidad de conversaciones, él era lo único que me unía a mis hijos.
excepto las 2 llamadas breves que tenía a la semana con H y CC. Jordi Rubalcaba era el fino hilo que tendría que convertirse en el robusto puente que me uniera a mis hijos.